¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas emociones parecen apoderarse de nosotros como si tuvieran vida propia? ¿Por qué a veces sentimos que una fuerza interior dirige nuestras acciones y nuestras reacciones sin que podamos detenerla? Los antiguos sabios observaban que el ser humano no vive solo influido por lo que ocurre fuera, sino también por corrientes interiores que afectan a su pensamiento, a sus sentimientos y a su destino. Cuando esas fuerzas se desordenan aparecen lo que tradicionalmente se han llamado los pecados capitales. No son simplemente errores morales, son desequilibrios profundos que pueden desviar al ser humano de su verdadero camino interior. En esta segunda parte vamos a reflexionar sobre 4 de ellos: la ira, la lujuria, la envidia y la pereza, pero no lo haremos para juzgar, sino para comprender. Porque todo defecto contiene también una enseñanza, y toda sombra puede transformarse en luz cuando somos capaces de verla con claridad. Quizá mientras escuchas estas palabras puedas preguntarte: ¿en qué momentos de mi vida he sentido alguna de estas fuerzas dentro de mí? La ira es una de las emociones más intensas que puede experimentar el ser humano. Cuando aparece, parece como si un fuego interior se encendiera dentro de nosotros. El pensamiento se acelera, el cuerpo se tensa y la mente pierde claridad. En muchas tradiciones espirituales se dice que la ira está relacionada con la energía del combate, con la fuerza que impulsa al ser humano a luchar, a imponerse y a conquistar. Cuando esa energía se encuentra equilibrada, se convierte en valentía, en determinación y en capacidad para defender lo justo. Pero cuando se desborda, la vida comienza a parecerse a un campo de batalla. La persona dominada por la ira intenta imponer su voluntad a todo lo que la rodea. Todo debe hacerse a su manera. Todo debe seguir su ritmo, y poco a poco las personas cercanas aprenden a no contradecirla para evitar el conflicto. Pero cuando nadie nos confronta, dejamos de crecer. Y entonces ocurre algo curioso. La persona dominada por la ira comienza a ver la vida como una guerra permanente. Los desacuerdos se convierten en enfrentamientos, las diferencias en ataques personales y las pequeñas dificultades en grandes dramas. ¿Te ha ocurrido alguna vez reaccionar con una intensidad desproporcionada ante algo que, visto con calma, no era tan grave? La ira tiene esa capacidad de exagerar los acontecimientos y hacer que todo parezca más importante de lo que realmente es. Pero incluso en esta fuerza existe una posibilidad de transformación. La energía de la ira puede convertirse en impulso creador cuando se canaliza correctamente. Actividades físicas, disciplina personal o el esfuerzo consciente pueden ayudar a liberar ese exceso de energía. La virtud que corrige la ira es la mansedumbre. No significa debilidad, significa dominar el fuego interior antes de que ese fuego nos domine a nosotros. Ahora pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas veces has reaccionado desde la ira cuando en realidad necesitabas serenidad? Otra de las fuerzas que puede desordenar la vida del ser humano es la lujuria. La lujuria suele asociarse únicamente al deseo sexual, pero en realidad su significado espiritual es más amplio. Representa el desorden de los placeres cuando el individuo convierte el placer en el centro de su vida.
Cuando esta tendencia domina la mente, todo parece justificable. Las normas se vuelven difusas y la persona pierde la capacidad de distinguir con claridad entre lo que eleva su vida y lo que la degrada. En el plano emocional, el deseo se convierte en el criterio principal para relacionarse con los demás. Las relaciones nacen de la atracción inmediata, pero también se consumen rápidamente, porque aquello que se construye únicamente sobre el deseo suele durar lo mismo que el deseo. Las tradiciones espirituales enseñaban que el ser humano posee una energía creadora muy poderosa. Esa energía puede alimentar la creatividad, la inteligencia, el amor o el crecimiento interior. Pero cuando se dispersa constantemente en la búsqueda de placer, la conciencia pierde claridad y la persona se vuelve más vulnerable ante las dificultades de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto poder tiene el deseo sobre tus decisiones? La virtud que corrige la lujuria es la pureza. No significa negar el deseo, sino aprender a dirigir la energía vital hacia formas de amor más conscientes y más profundas. Otro de los pecados capitales es la envidia. La envidia aparece cuando miramos la vida de otra persona y sentimos que lo que ella posee debería pertenecernos. Puede ser su éxito, su talento, su felicidad o su reconocimiento. Cuando la envidia se instala en el corazón, el individuo deja de mirar su propio camino y empieza a compararse constantemente. En lugar de descubrir quién es, comienza a desear ser otro. La envidia suele ir acompañada de la crítica o de la desvalorización del otro, porque cuando alguien desea lo que otro tiene, necesita justificar ese deseo de alguna manera. Pero el daño más profundo no ocurre en la relación con los demás, ocurre en el propio destino del individuo. Cuando vivimos dominados por la envidia, empezamos a perseguir objetivos que no pertenecen a nuestra verdadera naturaleza. Intentamos vivir la vida de otros en lugar de descubrir la nuestra. ¿Te has sorprendido alguna vez comparando tu vida con la de otra persona? La virtud que corrige la envidia es la generosidad y la gratitud. Cuando aprendemos a reconocer el valor de los demás y a alegrarnos por su progreso, dejamos de competir con la vida y comenzamos a colaborar con ella. La última de estas fuerzas es la pereza, pero la pereza espiritual es algo más profundo que la simple falta de actividad. Es el estado en el que la persona deja de buscar sentido a su vida, la imaginación se debilita, los deseos pierden impulso y la voluntad deja de actuar. La persona sigue viviendo, pero interiormente deja de crecer. Las antiguas enseñanzas decían que la vida del alma necesita movimiento, movimiento del pensamiento, del corazón y de la voluntad. Cuando ese movimiento se detiene, la persona comienza a vivir como si estuviera dormida. ¿Te ha ocurrido alguna vez sentir que los días pasan sin que realmente estés avanzando hacia lo que deseas? La virtud que corrige la pereza es la diligencia. No significa hacer grandes hazañas, significa empezar a moverse aunque sea con pequeños pasos. Cada acción consciente despierta la energía interior que estaba dormida. Tal vez al escuchar estas reflexiones hayas reconocido alguna de estas fuerzas dentro de ti. No es motivo de culpa. Todos los seres humanos atravesamos estas experiencias.
Lo importante no es negar nuestras sombras, sino comprenderlas para transformarlas. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál de estos pecados crees que es más difícil de vencer para el ser humano? Puedes compartir tu reflexión en los comentarios. Y si te interesa seguir explorando estos temas de conciencia, espiritualidad y crecimiento interior, puedes apoyar este canal con un like y suscribirte para que estos mensajes lleguen a más personas que también están buscando comprender su camino. Porque cada vez que un ser humano transforma una sombra en virtud, el mundo entero se vuelve un poco más luminoso.